Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la palabra de Dios. El consejo de Dios es maravilloso. Yo me deleito en el Señor, como dice el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué promesa maravillosa es la palabra de Dios. Deleítate a sí mismo en el Señor. Yo me deleito en el Señor y me deleito también en su palabra, porque son las bendiciones de Dios para sus hijos, para sus amados. Quiero decirte que Dios nos ama con amor eterno. Y qué maravilla, Dios nunca cambia. Qué bueno, el hombre cambia, la circunstancia cambia, pero Dios siempre es fiel. Amén. Y estamos compartiendo en este tiempo que estamos viviendo en los últimos tiempos, que en cualquier momento puede ocurrir el arrebatamiento. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar preparados y con gozo esperando a nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso Señor, gracias por lo que Él hizo y hace y hará en cada uno de sus amados. Y estuvimos compartiendo la grandeza de nuestro Dios. Estamos comprendiendo que Dios no tiene límite, que los cielos y los cielos no lo pueden contener. Pero a su vez, Él vive en nuestro corazón. Somos templo del Espíritu Santo. Es maravilloso, es impresionante lo que es nuestro Dios. Pero también hemos compartido la palabra de Dios. Dios tiene poder, la palabra de Dios tiene poder. Por eso es importante lo que dice el Señor. Lo que Dios dice es así. Como dijo el centurión, di la palabra y mi siervo sanará. El Señor dio la palabra y su siervo fue sano. Los muertos resucitaron. Y vamos a ver que también dice que, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, como ustedes saben, este versículo muy conocido, la palabra del Señor, dice: el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Dije, qué maravilla. Jesús va a venir con voz de mando. Alabado sea el Señor. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué maravilla el Señor. Fíjense la grandeza de nuestro Dios. Y ahora estamos compartiendo la iglesia que está preparada para recibir al Señor. Y qué bueno que Él mismo prepara a su pueblo, prepara a su iglesia. Nos prepara para que realmente podamos glorificar su nombre. Todo es la obra maravillosa del Señor. Qué bueno. Por eso qué importante que nosotros estemos en la mano de Dios, como el barro en la mano del alfarero, para que Él vaya formando el precioso carácter de Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Y vamos a leer la maravillosa palabra del Señor. La iglesia tiene que estar preparada. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, desde el verso 3 vamos a leer la maravillosa palabra del Señor. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todo y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenido por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la
presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Qué maravillosa la palabra del Señor. Tenemos que decir que esta iglesia nació en la tribulación. Qué impresionante. Por eso, qué importante cuando el Señor obra. Yo pienso que todos nos acercamos al Señor en tribulación, en diferentes circunstancias, a veces difíciles. Yo, por ejemplo, vine al Señor también cuando estaba sin esperanza y sin Dios en este mundo, buscando toda salida diferente y no encontraba el camino. Buscaba la verdad sin saber, ni conocía. Pero el Señor, por su gracia y misericordia, obró en mi vida y pude nacer de nuevo. Su Espíritu estuvo obrando en mi vida. Tuve muchas necesidades. Parecía yo un cadáver caminante. Fumaba, de los 12 años fumé, así que tenía todos los vicios que podía tener. Estaba perdido, realmente perdido. Pero en esa situación vine a Cristo. Y Dios hace maravilla. Y esta iglesia creció en esta circunstancia tremenda. Para que ustedes vean, en Primera Tesalonicenses, ustedes pueden ver, el apóstol Pablo estuvo como 3 semanas solamente en Tesalónica, porque corría peligro, así que estaban en persecución, en la sinagoga, predicando el Evangelio. Pero fue suficiente para que la palabra del Señor produjera tanto efecto en esta iglesia, en estos hermanos. Tremendo el poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, los cuales fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Fíjense qué impresionante. En aquellos momentos no era fácil llevar el Evangelio. Uno corría peligro de muerte, persecución, tribulación. Pero el apóstol Pablo llevaba el Evangelio y nada lo detenía. Por eso dice, por amor, dice, de vosotros. Estuve entre vosotros y con vosotros para llevar la palabra. El apóstol Pablo llevaba la palabra en plena certidumbre de fe, en el poder del Espíritu Santo. Qué bueno saber que la obra del Espíritu Santo opera para la salvación, que trae convicción de pecado, quebrantamiento, entrega al señorío de Cristo. Es la obra del Espíritu Santo el que obra la verdadera conversión, el nuevo nacimiento en todo aquello que acepten a Jesucristo. Y esta iglesia, en estas circunstancias, recibió la palabra del Señor. Y vosotros viniste a ser, dice, imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. O sea que ellos no recibieron la palabra cuando estuvieron felices, tranquilos. No, en medio de gran tribulación.
con gozo del Espíritu Santo. Y yo de igual manera, yo acepté a Cristo cuando estaba en esa circunstancia también, difícil. Y tuve el gozo y la paz que solo Dios puede dar. Y obró en mi vida por su poder un nuevo nacimiento. Yo nací de nuevo por la gracia y misericordia de Dios. Pero qué bueno, fíjense que la iglesia nació en medio de la tribulación. Y la iglesia se expandió, llevó el evangelio aún en medio de la persecución, de la tribulación. Llevó el evangelio. Qué hermoso. Que nada ni nadie puede tener cuando uno nació de nuevo, cuando nació del Espíritu de Dios. Nació en medio de la tribulación. Y aún en la tribulación, en las circunstancias difíciles de la vida, uno puede estar llevando el mensaje de salvación como testimonio. Uno puede estar enfermo, puede pasar diferentes situaciones en la vida, pero uno en esas circunstancias puede estar llevando el evangelio. Yo inclusive cuando tuve el accidente, compartí las palabras como nunca antes, haciendo la kinesiología, que iba 2 veces por semana. Así que pude hablar con tantas personas del Señor. Así que en medio de las dificultades, a veces, de las circunstancias de la vida, qué bueno uno puede llevar la palabra del Señor. Como estos hermanos, fueron imitadores del apóstol Pablo y aún del mismo Señor, que recibieron la palabra en gran tribulación, pero con gozo del Espíritu Santo. O sea que nada puede impedir que uno, en las circunstancias de la vida, impide que uno pueda tener el gozo del Señor. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Amén. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Porque tenemos que saber que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Jesucristo está en nosotros, el poderoso. Por lo tanto, las circunstancias no me deben mover a mí, porque el poderoso vive en mí. Es que bueno, fíjense, dice, de tal manera que habéis sido ejemplo en todo lo de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Llegó a ser ejemplo esta iglesia. Fíjense que nació en medio de la tribulación. Se expandió en medio de la tribulación llevando la palabra del Señor. De tal manera que el apóstol Pablo decía que no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos llevaron la palabra no solamente en Acaya, en Macedonia y Acaya, sino que en todo lugar. La fe en ellos ha sido expandida, el evangelio, la buena noticia. No se quedaron callados. Qué bueno, qué impresiona. Esta es la iglesia que está preparada para recibir al Señor en este tiempo. La iglesia que está preparada es aquella que ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. La iglesia que, a pesar de las circunstancias de la vida, sigue llevando a cabo el mensaje de salvación para que otro tenga la oportunidad de venir al conocimiento de la verdad y sea salvo. Es la obra de Dios en su pueblo. Porque tenemos todo el recurso de Dios, que no importa la circunstancia de la vida, yo puedo tener gozo del Espíritu Santo en mi corazón, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y aún las circunstancias que podamos estar pasando. Esta iglesia creció en estas circunstancias. Qué maravilla, llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso, maravilloso es el Señor. Por eso que es importante que en estos tiempos la iglesia, está bien que uno pueda evangelizar, llevar el evangelio, pero uno no tiene que restar sino sumar, ¿no es cierto? Porque el amor debe estar en la iglesia y en cada hijo de Dios. Jesús dijo que Jesús no perdió a ninguno, que lo que el Padre le dio a Jesús, sus discípulos no perdió a ninguno, solo el que
El que estaba determinado para que se cumpliese las Escrituras. O sea, fíjense en la parábola también. Jesús dejó en la parábola que ilustra, ¿no? Dejó la 99 en el redil y fue a buscar la que se perdió. O sea que yo pienso que la iglesia siempre tiene que ir creciendo en amor. Por lo tanto, tiene que haber perdón, restauración, reconciliación. Lo ideal sería que ninguno tenga que irse de una iglesia, sino al contrario, si se va de una iglesia es porque tiene una misión, a cumplir la misión de extensión del reino y tener el apoyo de la iglesia para llevar a cabo la misión. No puede ganar uno y perder dos, porque nunca va a avanzar. Al contrario, uno debe ganar, discipular y enviar para llevar a cabo la misión de salvación. Amén. Ese es maravilloso. Fíjense en lo que dice: damos siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como os es digno, por vuestra fe va creciendo y el amor de todo y cada uno de vosotros abundan para con los demás. Increíble. Cuando hay el verdadero nacimiento, la obra del poder de Dios en la vida de los cristianos, Dios nos llamó no para estar estancados, para retroceder, sino para vencer, para prosperar, para crecer en la vida cristiana. Y el amor de Dios se tiene que manifestar en cada uno de los hijos de Dios. Y esto sea una realidad, no solamente yo debo decir que amo a mi hermano, sino que yo debo demostrar que amo. Por lo tanto, eso significa que debe haber siempre perdón, restauración, y que todos podamos crecer en ese sentido para la evangelización, para el servir al Señor. Fíjense que dice: y vuestro amor para con todo abunda, para con todo lo demás. O sea que el amor es una de las evidencias del carácter de Dios, de que Dios está en nosotros, de que Él mora en nosotros, porque Dios es amor y tenemos todos los recursos de Dios en nosotros. Dios es amor. Por lo tanto, yo no puedo pedir que Dios me dé amor si el amor está en mí. Si Dios está en mí y Dios es amor, yo tengo los recursos para amar. Solo tengo que crucificar la carne, hacer morir las obras de la carne por el Espíritu, para dejar que el amor de Dios se manifieste en mi vida, de tal manera que yo pueda amar. Yo deseo que mis hermanos, si tengo algún discípulo, quisiera que el discípulo sea, si puedo hacer que sea mejor, que pueda tener todos los recursos, todo lo que, para que se pueda desarrollar y que pueda crecer y que pueda llevar a cabo la misión. Sería lo más maravilloso. Va creciendo, dice, en la fe y el amor. Tanto nosotros. Dice, por tanto, el apóstol Pablo se gloriaba, se gozaba. Seguramente que el apóstol Pablo compartía este testimonio de esta iglesia con las demás iglesias para animar a las iglesias para vivir de esta manera. Que las tribulaciones, las persecuciones son a veces ocasiones para compartir la buena noticia de salvación. Uno no puede callar de lo que Dios obró en tu vida. Uno tiene que testificar del amor de Dios. Dice, y esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual también padecéis. ¡Qué maravilla! Porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¡Qué maravilla! Esto estamos esperando nosotros en estos tiempos. La manifestación del Señor Jesús, que va a venir del cielo a rescatar a su iglesia. Y la retribución, a tener el reposo, el gozo, la alegría, la paz inmensa que vamos a disfrutar. Lo que amamos al Señor, lo que perseveramos al Señor, lo que amamos de verdad al Señor y lo que tratamos de hacer su voluntad y teniendo de parte de Dios todos los recursos de Dios para agradar a nuestro Dios maravilloso. Quiero decirte que aquellos que no
conocen la verdad y rechazaron la verdad. Dice, impresionante. Y llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es impresionante. Es impresionante aquello que no recibieron. Fíjense lo que dice la palabra. Dice, está hablando del inicuo, y el inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal y prodigio mentiroso, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Qué impresionante. Fíjense, el que no creyó la verdad van a ser más engañados todavía, de tal manera que serán condenados. Dios no quiere que el hombre sea condenado. Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean salvos. Pero si uno rehúsa creer, si uno se rebela contra Dios, es lamentable. Uno tiene que alertar y decir la verdad de lo que acontecerá. Pero dice el Señor, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El apóstol Pablo está diciendo, como ustedes creyeron en la predicación del apóstol Pablo, nos vamos a gozar. El Señor va a ser glorificado de ver a tantos creyentes que creen en nuestro Dios y le glorifican. Y el apóstol Pablo, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios sostenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe en su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! Podemos decir entonces que la iglesia de Tesalónica nació en medio de la tribulación, de la persecución, impresionante. Pero dice, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que la iglesia, a través de esa circunstancia, la iglesia llevó el mensaje de salvación, no solamente acá, allá en Macedonia, sino que en toda parte, la buena noticia llevaron estos hermanos. De tal manera que el apóstol Pablo no tenía de hablar de nada, porque ya la iglesia llevó el mensaje de salvación. Y la iglesia crecía en fe, en amor, en paciencia, aún en medio de estas circunstancias. Eso está hablando del amor, de la unidad de la iglesia para cumplir esta misión. Por eso esta es la iglesia preparada. La iglesia de Cristo tiene que estar de esta manera preparada, de esta manera. La fe, el amor entre los hermanos y la perseverancia para llevar a cabo la misión. Y esta iglesia que está preparada es la iglesia que es un modelo, es de testimonio para otras iglesias también, que puedan imitar, como esta iglesia imitó al apóstol Pablo, como también imitó al Señor Jesús. ¡Qué maravilla! Qué hermoso que el Señor pueda encontrar su iglesia preparada de esta manera. Ser de testimonio, ser una evidencia del cambio y de la obra de Dios en nuestra vida. Esto es la evidencia cuando el Espíritu Santo obra en nuestra vida, porque produce en nosotros la verdadera conversión, el nuevo nacimiento. Qué bueno, qué hermoso es cuando el Espíritu Santo tiene toda esa libertad para seguir trabajando en nuestra vida, llevando a cabo el propósito maravilloso de formar a Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Con gozo, con alegría, esperar el regreso de nuestro Señor Jesús. Yo quiero decirte que el Señor Jesús está más cerca que antes. En cualquier momento el Señor puede venir a buscar a su iglesia. No sabemos la hora ni el día. Yo digo quizás hasta antes de fin de año, antes no sabemos, pero yo sé que cada vez estamos más cerca. Así que
qué bueno, que esta sea la iglesia que esté preparada. Estamos muchas iglesias en las casas, ahora están pasando por mucha necesidad. Probablemente estén como la iglesia de Tesalónica, pasando por diferentes circunstancias difíciles, sin trabajo, sin a veces tener las necesidades básicas. Pero qué bueno que su fe está puesta en el Señor. Y a pesar de esas circunstancias, poder amar, servir al Señor, glorificar al Señor, adorar al Señor, perseverar en el Señor, sabiendo que lo mejor está por venir. Qué bueno que el Señor. La iglesia que está preparada entonces, que crece en medio de las crisis, porque el Señor está con su pueblo. Si tú no recibiste al Señor Jesús, esta es tu oportunidad que puedas aceptar a Cristo. Yo también pasé por muchas necesidades. Y en esa necesidad vino el Señor y el Señor cambió mi vida. Nací de nuevo por la obra del Espíritu Santo, en la obra maravillosa de Dios. Y quiero decirte que aún en la dificultad, en la crisis tremenda de la vida, es cuando más crecí en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando más conocí, he tenido contacto con la palabra de Dios. Y he memorizado las Escrituras tremendamente. Porque no hay nada como dice Romanos capítulo 8, del verso 37 al 39, si ustedes pueden leer, van a ver que no hay nada que me pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Impresionante. Todo esto produjo en mí la convicción y la certeza. En medio de las circunstancias, yo pude crecer en el Señor. Si no aceptaste a Jesús, hoy es tu oportunidad que puedas recibir a Jesús. No importa la circunstancia que esté pasando, puedes tener gozo y paz en tu corazón, porque el Señor es mayor que todo. Ora de esta manera conmigo, decía de esta manera: Señor Jesús, gracias te doy, Señor, porque tú eres el Hijo de Dios, porque tú viniste a buscar y salvar lo que se había perdido. Señor, yo quiero que vengas a mi vida, que sea mi Señor y Salvador. Gracias, que pueda tener el gozo y la paz que solo tú puedes dar. Gracias, Señor, y anota mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Y Padre, yo te pido que bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, a todos los que están conectados. Yo te pido que tú les bendiga en este tiempo, Señor, para que ellos puedan tener el gozo y la paz que proviene solamente de ti, Señor. En estas circunstancias que están pasando, ellos puedan crecer, Señor, en la fidelidad, en la paciencia y en el amor, y aún en el servicio, Señor, en testificar de la esperanza que tenemos en ti. Bendice a cada uno de tus amados, Padre. Yo sé que tú amas a tus hijos, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Que esta sea la iglesia que está preparada, Señor. Esta iglesia que pueda nacer en las dificultades, que pueda crecer en las circunstancias difíciles, y aún pues que pueda anunciar y servir en esas circunstancias, declarando que tú eres el que tiene control de todo y que estás sobre todo, por todo y en todo. La gloria sea para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.